Sucedieron las cosas que se siguió enamorando, ¿no? Hasta que fue víctima del secuestro. Él me muestra de una vez la fotografía que ya le habían mandado, que ya la tenían secuestrada, ya la tenían vendada de los ojos, amarrada. Para mí fue un golpe muy duro, que no supe qué hacer en esos momentos. Agarré a Camilo Yo lo que quería ver, aunque fuera vuelta, a mi hija, porque ya habían sido días, 15 días un aproximado de salir del trabajo, no estar bien en el trabajo, estar pensando, ver sus fotos, salir por las tardes a las búsquedas y sin éxito. El velorio fue en la casa. Yo no vi el cuerpo, solo estaba la caja y no me pude despedir. Mitzi fue encontrada el día 5 de diciembre. La verdad es que en un estado muy deplorable. Ya habían pasado muchos días. A ella la encontraron en una laguna en Mina, México, en Almoloya, Estado de México. Y pues tenía muchas heridas. Ella fue apuñalada, fue muy golpeada, su cuerpo estaba bastante mal. Y pues solamente pudo ser reconocida por sus familiares por los tatuajes que ella tenía, porque pues realmente su cara no podía haber sido localizada. En nuestro país la violencia de género se ha convertido en el origen de historias profundamente desgarradoras, donde lo peor del ser humano puede surgir desde los lugares más cercanos, más cotidianos. Hoy entonces conoceremos la historia de Mitzi Rosales Sánchez, una joven víctima de secuestro y feminicidio. A través del testimonio de su familia y del acompañamiento de las organizaciones Mujeres Inquebrantables, reconstruiremos el camino de lucha, dolor y búsqueda de justicia que marcó este caso. Mi nombre es Guadalupe Sánchez Ávila, mamá de Mitzi, que estuvo secuestrada y terminó con feminicidio. Mi hija era pues muy alegre, una chica de 17 años, muy sonriente. Tenía muchos sueños por concluirlos. Mi nombre es Armando Rosales Hernández, soy el papá de Mitzi. La relación de Mitzi fue en estos últimos años, fue muy, muy padre para mí, ¿no? Fue muy bonita. ¿Por qué? Porque haremos asperezas y nos pedimos perdón, ¿no? Porque yo nunca pensé que pues iba a pasar lo que pasó, ¿no? Este secuestro, ese feminicidio. Escuchaba por la tele, escuché muchas veces entre personas que habían secuestrado, ¿no? Pero nunca tienes la idea de que vas a sufrir y vas a pasar por un dolor muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que la verdad que a nadie se lo deseo. Y nos llevábamos bien, muy bien. El último día que conviví muy bien con Mitzi fue el Día de Muertos, que nos llevó a comer al centro y estuvimos con familia, estuvimos muy bien. Mire, Mitzi conoció a Carlos porque era prestamista. Él llegó a la casa para ver si queríamos préstamos y yo le pedí un préstamo. A raíz de ahí, pues, conoció a mi hija, porque a veces yo salía y yo le dejaba los pagos a Mitzi para que los entregara. Ahí fue cuando ella empezó a tener contacto con él, ¿no? Porque, pues, yo fui la que le empecé a dejar mis pagos. Porque nunca me imaginé que esta persona, Camilo, porque así lo conocíamos como Camilo, pues fuera a enamorarse de mi hija y mi hija de él. Fue como empezaron esa relación. Pues, entre comillas, su relación era buena, porque mi hija así lo externaba. Nunca estuve yo de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues se me hizo mayor de edad, porque era una persona mayor de edad. Le llevaba con la mitad de edad, porque él era ya de 38
años más o menos, Mitzi tenía 17. A pesar de que ella había ha tomado la decisión de, pues, de vivir su vida, ¿no? Con su pareja, ¿no? Ella le llevaba casi cerca de 18 años, por ahí así. Ella tenía 17 años en ese entonces, ¿no? Nunca estuvimos de acuerdo con esa relación, ¿no? Por la diferencia de edad. Y cómo se conoce a este Camilo, que su nombre realmente era Carlos, por medio de mi esposa, porque él era prestamista, dedicaba a prestar dinero, tenía una mueblería. Incluso yo con mi esposa me enojé, ¿no? Hubo unas diferencias en cuestión de que le había conseguido dinero. Y fue como conoce a Mitzi a esta persona, ¿no? Mitzi algún día tuvo que salir y la contactó, bueno, y este hombre, pues ya con la diferencia de edades, pues ya tenía una experiencia, una vida, ¿no? Él ya era casado, ¿no? Y no quiero pensar que fue así, con engaños, porque ella nos decía qué pasó a esta persona, creo que es casado, ¿no? Que ella se va a divorciar, ¿no? Y nunca fue así, ¿no? Ella vivió con engaños, porque siempre le dijo que ya estaba en divorcio, que ella estaba divorciado y que estaba divorciado, ¿no? Él tenía hijos y siempre hubo ese jaloneo de Mitzi pero tomamos la decisión de respetar de respetar su decisión, ¿no? Nunca estuvimos de acuerdo, pero lo que queríamos ver como papás, ver a Mitzi contenta, feliz, cumpliendo sus sueños, porque tenía muchos sueños, ¿no? A pesar de que ya había hecho una vida con este hombre, tenía sueños. Ella ya no estaba con nosotros, pero era muy cercana a nosotros, prácticamente como que si viviera ahí con nosotros. A veces diario nos visitaba, a veces no, a veces se ausentaba, pero siempre estaba ahí y fue una parte fundamental en mi familia como hija y como la hermana de mis hijos, ¿no? Mi nombre es Juan Miguel Rosales Sánchez, hermano de Mitzi. Mi hermana tenía una pareja llamada Carlos. Aproximadamente cuando se conocieron, 37, 38 años de edad. Mi hermana tenía 17 años en ese momento. Se conocieron por mi mamá y después de conocerse se hicieron pareja. Bueno, yo me quedaba a veces en casa de mi hermana porque casi siempre estaba sola. Entonces ella me pedía que me fuera a quedar a su casa para que la acompañara. E incluso, bueno, de las últimas semanas, último mes, lo que sucedió, me fui a quedar con mi hermana. Ella me contaba que se sentía muy triste, muy sola, que sentía miedo porque sentía algo malo que iba a pasar. Entonces pues yo iba a la escuela y le decía que no podía. Me fui a quedar como 2 días nada más. Mitzi, aun siendo menor de edad, comenzó una relación sentimental con un hombre identificado como Carlos, aunque también se hacía llamar Camilo. Desde el inicio, esta relación fue motivo de preocupación para sus padres. Carlos era más de 10 años mayor que ella, y con el tiempo la diferencia de edad no fue lo único alarmante, porque la relación se tornó cada vez más controladora y abusiva, plagada de señales que encendían las alertas de su entorno familiar. Sin embargo, pese a sus reservas, los padres de Mitzi optaron por respetar la decisión de su hija. Cuando yo intento hablar con Carlos, porque anteriormente él ya se la había llevado, duró 3 días que no me la traía, yo le empecé a marcar y yo diciéndole que Juan Miguel se había puesto mal a Mitzi para que regresara a Mitzi a casa. Y contesta él que si quería me la regresaba y si no, no, que los dejara de molestar. Entonces cuando regresan, pues yo intento hablar con Carlos, ¿no? Porque le digo que ¿por qué me estaba haciendo eso? Si mi hija era una menor de edad. ¿O con qué se la estaba llevando? ¿Con qué engaños? Y él me dijo que no eran engaños, que ella ya sabía lo que ella quería, que a poco yo le iba a buscar al novio. Y yo le dije, si es posible, sí. Pero contigo no se queda, porque tú eres mayor de edad y eres casado.
Y él me dijo, ¿y cómo me comprueba que soy casado? Yo ya estoy divorciado. Y le digo, quiero que me muestres un documento que me avale que tú estás divorciado. Él dijo que sí, que me lo iba a traer, que estaba en proceso. Pues al final de cuentas, le digo, porque a ti no te gustaría que se metieran con tus hijos. Y es mi hija. Que él de una vez se puso de malas. Y me dijo, no, con mis hijos no se meta. Entonces, ¿tú por qué te estás metiendo con mi hija? Yo soy su madre y también la tengo que defender. Entonces, tú no me puedes decir que no. Entonces, él agarró, dijo, con usted no puedo hablar y con usted no voy a hablar jamás. Dice, yo con el que tengo que hablar es con su esposo. Le digo, ¿y por qué con mi esposo? Yo soy su madre y su papá es mi esposo. Entonces él me dijo que no, entonces cuando yo quiera voy a hablar con su esposo nada más. Pues fíjate que no vas a hablar nada más con mi esposo, vas a hablar con los dos. Entonces es cuando yo me empecé a notar que Carlos era muy violento, ¿no? Al expresarse así. Muy pocas veces, porque él siempre ponía excusas y pretextos. Cuando tomamos la decisión de decir, voy a respetar tu decisión, y sí, Mitzi le decía, quiero hablar con este hombre, ¿no? Y siempre te ponía pretextos, excusas, que no estaba, que salía, ¿no? Y las veces que yo, una vez peleó con mi esposa, yo estaba trabajando con mi mamá, y iba a ir, y me dijo, mejor otro día venimos, ¿no? Y así se la llevó, ¿no? Y nunca dio esa parte de dar la cara para hablar, o sea, porque yo realmente quieres tener una relación con Mitzi, vamos a hablarlo bien, ¿no? No pasa nada ni me espanto, no sería la primera vez que una persona menor se relaciona con otra persona, ¿no? Y no, siempre fue así. Las ocasiones que fue a ir, iba borracho, ¿no? Iba tomado y pues no era la forma ni mucho menos de platicar de cosas serias, ¿no? Y llegó esa relación con Mitzi y cuando ella vivía, a nos dijimos nuestras cosas, papá, perdóname porque a lo mejor te desobedecí, porque tú quieres lo mejor para mí, y yo igual, ¿no? Porque como papás también fallamos y también esa parte ya nos llevamos, tenemos una relación bonita, ¿no? Muy estable. Y nunca se dio la oportunidad de hablar con esta persona. Y hizo su vida, ella se dedicó, ella desde muy niña era muy trabajadora. Tenía sueños, tenía ilusiones. Ella estaba estudiando, salió del Cebetis y quería estudiar una carrera, ¿no? Quería estudiar en ese entonces quiropráctico, ¿no? Se metió, no duró mucho tiempo. 3 meses después este hombre no quería que trabajara, realmente no quería que ella perseverara y que cumpliera sus sueños, ¿no? Porque después la sacó. No nos decían a nosotros, pero con tal de no buscarnos problemas, preocupaciones. Sí, creo que hubo una manipulación, porque ella yo la veía a veces triste, a veces preocupada, ¿no? Trataba de no demostrarlo, pero como papás nos damos cuenta cuando nuestros hijos están preocupados o no están bien, ¿no? Y porque después de 3 meses que ella como que quiso estudiar, de repente se salió, ya no quiso, ya no vas a estudiar, ya no, mejor me voy a dedicar a trabajar, voy a poner una ropa, y vendía ropa en línea, ¿no? Vendía ropa en línea, iba muy bien, ¿no? Iba muy bien, ya tenía una cartera de clientes, ya ella le gustaba vestir bien, le gustaba bailar, ¿no? Le gustaba mucho el baile, pero ya no la dejaba salir hombre, ¿no? Una ocasión cuando mi esposa me platicaba cuando ella le reclamó que por la diferencia de edades y decía que usted nunca le va a buscar el novio a su hija, ¿no? Y si yo quiero me la llevo, así le dijo, con estas palabras me lo dijo mi esposa en esta ocasión que yo iba a hablar con él, ¿no? Si yo quiero me la llevo y me voy con su hija y nunca la voy a volver a ver, así se lo dijo, antes de todo eso, de lo que tuvo que pasar después. Pues fueron pasando las cosas. Se siguió mi hija enamorando más. Yo le decía que no, y que no, y que no, porque era mayor. Entonces, hasta que ella se aferró. Me dijo, bueno, entonces si tú quieres esa vida, pues adelante. No estoy de acuerdo, pero voy a aceptar tus decisiones, porque no voy a estar de acuerdo contigo, aunque tú te vayas con él. Sabiendo que él tiene familia, porque él nunca va a dejar a su familia. Él siempre va a estar, aunque él te diga que no. Él siempre va a estar contigo. Al final de cuentas, pues él siempre la tuvo manipulada, siempre la controlaba, porque yo siempre le dije a Carlos, recuerda que mi hija es joven, recuerda que mi hija es menor de edad y tú ya estás grande.
¿has pensado en eso? Me dijo, sí, ya lo he hablado con su hija. Entonces, Mitzi pues siempre le gustó andar arreglada. ¿Por qué? Porque ella trabajaba, como lo comenté desde un principio. Él decía, ella va a salir arreglada cuando salga conmigo. Le digo, ¿pero por qué? Ella siempre le gusta estar arreglada. Ella no está fodonga. Y si ella se arregla por ella, por su dinero, por lo que ella gana. Entonces, pues él siempre le molestaba, ¿no? A pesar de las advertencias y el descontento de sus padres, Mitzi había decidido llevar una vida independiente al lado de su pareja. Juntos sobrevivían gracias al pequeño negocio de venta de ropa que ella gestionaba con esfuerzo, pero lo que parecía una entrega de rutina, como tantas otras, se transformó en el punto de quiebre, un instante que marcaría para siempre no solo su destino, sino también el de toda su familia. Sucedieron las cosas que se siguió enamorando, ¿no? Hasta que fue víctima del secuestro. Mi hermana tenía un negocio, vendía ropa por internet y yo le ayudaba a hacer sus entregas. Yo me iba con ella a repartir. Ella puso un negocio por internet, por el Face, vendía muy bien, le iba muy bien. Entonces como yo veía que ella salía mucho, pues ahora sí a hacer las entregas, pues yo le dije que ya no saliera. Entonces ella decidió poner un negocio. Pero antes de eso, mi hija me dice, mamá, un 17 de noviembre me dice que ella iba a abrir, bueno, para poder hacer el amueblado del negocio, ¿no? Nos pusimos a pintar temprano el local en donde iba a ser. Llega ella, Mitzi, a las 9 de la mañana y me dice que ella iba a ir a hacer una entrega en San Andrés Cuexcotitlán. A las 3 de la tarde, Mitzi se va a la 1. De ahí Mitzi ya no regresó porque ella tenía pues sus planes de volver, ¿no? Después de las 3 de la tarde, de hacerle la entrega. Pasó el tiempo hasta que llegó ese momento que donde empieza todo ese martirio, para mí fue un infierno. Ahí, en ese entonces yo trabajaba de noche, ¿no? Trabajaba en una escuela haciendo limpieza. Y yo ya la veía muy poco a mi hija. Yo tenía 2 días que no la veía porque iba ahí a la casa y cuando me veía que ya me despertaba para irme a trabajar, me saludaba y ese día me paré y estábamos comiendo como familia, ¿no? Y si había ido a la casa, que esa parte que iba a hacer, estaba entregando sus pedidos. Yo nada más en ese entonces escuché que le hablaron por lo del pedido, ¿no? Ya no volví a escuchar a Mitzi ni la volví a ver. Yo la había visto 2 días antes y mi hijo estaba hablando que le entrego y decía que ya había ido y nuevamente dice, yo ya vengo de ese pedido, ¿no? No estaban las personas a la que les iba a entregar. Entonces Mitzi, que se volvió a regresar, dice, pero nuevamente voy a regresar porque se le olvidaron el celular y volvió a regresar. A mí me marcaron porque mi hermana me dio un chip telefónico para que yo le ayudara a hacer las entregas. Entonces por ahí nos comunicábamos. En eso Mitzi contestó diciendo que ella ya había ido, pero que no había encontrado a la persona. De ahí le dijo a mi hijo que si le marcaban que dijera que ella iba para allá nuevamente para hacer la entrega. Después de ahí pues ya no volvimos a escuchar la voz. Fue la última voz que escuchamos de Mitzi. Pues ya dieron las horas que yo le seguía marcando a Mitzi para saber qué había pasado de la entrega. Pues nunca me contestó. Nunca me contestó Mitzi. Le seguíamos marcando y no nos contestaba. Porque el día viernes nos íbamos a ir temprano a hacer las compras.
pues tampoco me contestaba, le llegaban los mensajes, nunca me contestó, le marcaba, tampoco me contestaba. Entonces yo preguntaba, pues, qué pasaba, ¿no? ¿Por qué no llegaba? Y antes de que su papá se fuera al trabajo, le dije que fuéramos a verla en su casa, porque ella vivía aparte. En eso, pues, encontramos la casa cerrada. No había nadie. Nos regresamos y yo le seguía marcando y tampoco me contestaba. Después de eso le mandaban un mensaje para ver qué pasaba, si había ido a entregar. Ya no, le llegaban los mensajes, pero ya no contestaba. Entonces, pasó un día y no sabíamos nada. Al día siguiente, 18, aproximadamente las 11:30 de la noche, mamá me despierta y me dice que la acompaña a buscar a mi hermana con su pareja porque aún no llegaba a su casa. En eso mi esposo me dice, a lo mejor se la llevó Camilo porque a comprar. Y yo le dije, pues ojalá, ¿no? Que se la haya llevado, porque está raro. Entonces danla igual. Dieron las 7, 8 de la noche. Pues igual que no me contestaba. En eso, ya como a las 11 de la noche, 11:30, mi hermana, una de mis hermanas me pregunta que si sabía el número de Mitzi y Juan para que se lo diera. Yo le digo a mi hijo, no se los des porque pues a final de cuentas ellos lo tienen. Y ya mi hermana me dice, oye, no está Mitzi, la niña, porque le decía niña, no está la niña ahí contigo. Y le dije, ¿la niña? ¿Cómo que la niña no? Resultó que dice, ¿por qué? Dice, lo que pasa que Camilo está afuera y está buscando a la niña. ¿Cómo que está buscando a la niña? Yo salté de la cama porque yo ya estaba en la cama. Y salgo y pues salí a preguntarle a Camilo qué pasaba. Y él me dijo que si yo sabía dónde estaba Mitzi. Y yo le pregunté que por qué. Se supone que él sabía, como su pareja, él tenía que saber dónde estaba Mitzi. Y me dijo, no, lo que pasa que yo salí el día jueves, me fui a la ciudad y le dije que nos veíamos aquí en la casa cuando yo llegara el día viernes, pero no está. Le digo, pues, ¿cómo que no está? Y él me dice, pues usted como su madre debe de saber en dónde debe de estar. Pues tú como su pareja, pues tú también debes de saber dónde está, porque mi hija desde que se fue, desde el momento que ella se fue contigo, mi hija dejó de tener amistades. No tiene ni amistades, no tiene ni amigos, porque todo, pues ahora sí se lo prohibiste, ¿no? La única amiga que ella tenía, le digo, es Jessica y vive y me dice, ¿sabes dónde vive? Le dije, sí, pues vamos a verla. Pero ella ya está casada y ella, por lo que sé, no vive aquí. Pero sí sé dónde con su abuelita para que nos diga dónde vive para ir a ver. Nos fuimos y pues nos dieron el número de teléfono de la amiga. Nunca la encontramos. Después regresamos y me dijo, pues vamos a ir a la casa nuevamente para ver si ya regresó. Fuimos a su casa. El Camilo hizo que empezó a buscar entre sus cosas, dijo que estaban todas las cosas bien, que no había sacado nada. Y fuimos a ver y yo le dije, pues vamos a ver a Jafet, que es la que le contactó a la clienta, y que me diga quién es la clienta para que le entregara el pedido. Pues él se hacía en que sí y en que no quería llevarnos, porque él todo el tiempo iba en el teléfono. Él todo el tiempo iba en el teléfono y hasta después ya nos llevó. Fuimos, tocamos en la casa de Jafet, no nos abrieron. Resultó que nos vuelve a regresar a la casa. Volvimos a ver las cosas. Dice, no, pues no ha regresado, siguen las cosas igual. Y ahora entonces, ¿dónde vamos o qué? ¿Dónde la buscamos? Yo le dije, pues no me queda de otra, pues hay que ir a buscarla en los hospitales o a ver dónde la vamos a buscar. Fue cuando nosotros decidimos ir a los hospitales a buscar.
Empezamos a buscarla, nos dicen que no había llegado ninguna chica pues en ningún hospital. De ahí que acabamos de recorrer los hospitales, nos fuimos a otro estado, a otra estancia, y nos dijeron, pues como no está su hija, entonces de una vez pasen a CEMEFO, porque ya es mucho. A lo mejor pueda que sea. Pasamos a CEMEFO y nos dicen que no había ingresado ninguna chica, porque a final de cuentas era fin de semana y ya no nos podían dar el servicio, que nos atendieran. Nos mandan a alzar la alerta Amber. Nos fuimos a alzarla, fuimos a Matlacincas a levantar el acta de desaparición. Pero me preguntan ahí que si Mitzi era casada o era soltera, y yo les dije que sí, que ella era casada. Y me dicen, ¿y usted qué es de ella? Le digo, yo soy la mamá. Y me dicen, pues usted no puede alzar la denuncia. La denuncia la va a hacer su pareja. Entonces yo me salgo y le hablo a Camilo, le digo, Camilo, pues que tú tienes que hacer la denuncia porque yo no la puedo hacer. ¿Cómo? Pues usted es la mamá y usted tiene que hacerla. Le digo, pero me dicen que como ya vive contigo, entonces tú la tienes que hacer. Entonces él pasa, pero a la hora que él empiezan a preguntar el nombre, la edad, fecha de nacimiento, Carlos no sabía nada de ella, ¿no? De su fecha de nacimiento, ni su edad. Entonces me mandan llamar nuevamente a mí para que yo fuera a dar los datos. Yo subo y me empiezan a preguntar los datos y todo, la información. Yo la doy, pero pues él se quedó hablando ahí con las personas. En eso pues me empiezan a preguntar cómo era Mitzi. Pues Mitzi era una chica muy sonriente, muy alegre, le gustaba bailar, salía mucho con sus hermanos, porque tiene 2 hermanos, que es Juan Miguel y al otro pequeño, Alexander. Entonces me decían, pero usted a lo mejor su hija, pues usted ha de saber dónde están. Le digo, pues no sé dónde está. Ella iba a hacer una entrega. De esa entrega ya no regresó mi hija. A raíz de ahí, por eso mismo nos mandan para acá para levantar el acta. Ya pasó. Salimos a levantar el acta, salimos como a las 6 de la mañana. A mi esposo no le dije nada para que él estuviera tranquilo en el trabajo. Simplemente me fui con Juan Miguel y con una de mis hermanas. Es muy difícil todavía recordar todo. Esa tarde yo me fui preocupado. Yo ya tenía un presentimiento, ¿no? O sea, tenía un presentimiento, pero no sabía, me siento preocupado, no quiero ir a trabajar, no, me quería regresar del trabajo. Yo iba en el camión, iba pensando y pensando, mi hija no está, o sea, no la he visto, no sé, o sea, pero nunca piensas que va a suceder algo, pues algo, muy doloroso, muy doloroso. Y me fui a trabajar. Yo estaba en el trabajo inquieto y hasta que me habló mi esposa, ella dice, no parece Mitzi, no parece. Ya fuimos a dar parte a la Cruz Roja, ya fueron a estancias y no parece. Estamos en Matlacincas. Y ya pedí permiso, ella era muy noche y me dijeron, sí, sin problema, vete. Pero era noche. Yo trabajaba de ahí del centro de Toluca, como a 10 cuadras, ¿no? Más o menos. Digo, ¿cómo me voy ahorita? Es de madrugada. Entonces voy a esperar en lo que están ahí ellos. Le hablé a mi esposa y ahorita y me dijeron que sí, que me van a dar permiso. Y me fui a las 6 de la mañana, más o menos, en la hora que salimos. Me fui corriendo y en ese entonces yo iba llorando, iba preocupado, porque ya no había visto a mi hija. Digo, y si le pasó algo, ya con esa angustia de decir qué le pasó, un accidente, esto, el otro. Y pidiéndole a esa parte de Dios que me la regresara, que la quería ver, y iba llorando, ¿no?
Llegué, ya estaba Carlos, estaba mi esposa, estaba mi hijo y mi cuñada, ¿no? ¿Qué pasó? Pues ya se hicieron que la denuncia por desaparición y fuimos a ese hotel donde él se bajó. Ahí nomás fue la única vez que él se bajó a preguntar que si habían visto a Mitzi, que una chica así, que habían frecuentado ese lugar, ¿no? Y nos fuimos y eso ya fue por la mañana, ¿no? Y ya fuimos por la mañana y decidimos como familia a pegar volantes. Nos organizamos con familia para ir a pegarlos, porque nosotros somos del pueblo de San Pablo Utopan, y donde sabíamos que iba a ir mi hermana a hacer la entrega era en la parte de San Andrés, Cotitlán, que es parte de Toluca. Son dos municipios, bueno, sí, pueblos muy cercanos. Entonces nos organizamos, sacamos las copias, fuimos a pegarlas. En eso él se desapareció, Camilo se desapareció de nosotros, nos dejó solos, dijo, voy a ir a la casa, me voy a ir a cambiar, después regreso. Él regresa y me dice, pues hay que hacer pues diferentes grupos y hay que hacer un grupo para que nos podamos contactar en donde estamos por cualquier cosa. Sí, cuando él regresa, agarramos, mi esposo y yo, nos fuimos rumbo al Panteón de San Andrés. Él también se fue con nosotros. Él me dice, ¿sabe qué? Deme un poco de volantes. Él se adelantó. No tardó más de 5 minutos o 10 cuando Camilo regresa y nos silba el coche. Él me dice, le digo, ¿qué pasó? Me dice, ya dejen de pegar, ya le encontré. ¿Cómo? Sí, ¿dónde está? ¿O con quién está? Lo que por un momento parecía un respiro al tormento resultó ser el inicio de un infierno en el cual la familia de Mitzi aún vive hoy en día. Carlos sabía dónde estaba Mitzi porque la tenían secuestrada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay buenas noticias, ¿no? Es que ya apareció, pero cuando dije ya apareció, pues dije, pues vino como un alivio, pero realmente cuando nos enseña la foto que está secuestrada, no, pues empezó un calvario, empezó realmente a vivir un infierno, porque dice como mi hija secuestrada, ya maniatada, con sus ojos vendados, y mi esposa sí se puso mal, y yo le dije, cálmate, ¿no? Cálmate, y nos quedamos en shock, ¿no? Él me muestra de una vez la fotografía que ya le habían mandado, que ya la tenían secuestrada, ya la tenían vendada de los ojos, amarrada. Para mí fue un golpe muy duro, que no supe qué hacer en esos momentos. Agarré a Camilo de la espalda, lo agarré de los cabellos, le dije, me entregas a mi hija. Él me dijo, cálmese, yo voy a hacer todo lo posible para que ella regrese con nosotros, porque ella es el amor de mi vida y voy a hacer todo lo posible para regresar. Entonces le hablé a mis familiares que nos encontrábamos en un punto de reunión en Bodega Aurrera de San Andrés. Nos fuimos para allá. Llegando allá le di la noticia de mi hija, que ya como la tenía. En eso Camilo dice, estaba una patrulla ahí. Él dijo, tranquilicen a su hermana, yo voy a hablar con la patrulla que está ahí, pero antes de eso no hay que hacer nada.
Dice, yo solito voy a ir a hablar con ellos. Él se fue, habló con ellos. Nos fuimos a la casa. Porque en el mensaje que le habían dado, a él le pedían $1,000,000. Pedían que $1,000,000, ¿no? Pues no, ni al caso, ¿no? O sea, nunca, ni en mi vida nunca he visto 1,000,000, ni menos 500,000 pesos. Y, yo hasta hoy me doy cuenta que estas personas, pues que la secuestraron, pues no sé por qué pusieron $1,000,000, después que 1,000,000, después 500, y ya nos fuimos a reunir en ese punto que dice a la bodega Horrera, como familia nos reunimos, ya apareció Mitzi, y ¿qué vamos a hacer? El dinero, pero nuestro error fue que siempre estuvo él como que aparentemente preocupado, ¿no? Que la iba a sacar, que no pasaba nada, que él iba a juntar el dinero, que yo voy a juntar el dinero, y y no fue así. Y nos reunimos en casa de mi cuñada, y ya estuvimos todos, ¿con qué vamos a hacer? Nos piden esto, ¿no? Que vamos a juntar el dinero, que yo no se preocupen, que voy a vender esto, voy a vender el otro. Entonces nos fuimos para la casa para ver cómo le íbamos a hacer con el dinero. El día domingo estuvimos ahí, salir a buscar para poder tener la cantidad que nos pedían. Porque la cantidad que nos habían pedido para el rescate era para el día lunes 21. A las 3 de la tarde querían el dinero. No se juntó toda la cantidad. Porque a Camilo le decían, siempre fue con Camilo. Nunca nos mencionaron a nosotros como sus padres. Siempre mencionaban a la familia de Camilo. Que si no nos das el dinero, vamos a levantar a tu esposa Janet, a tu hijo José Eduardo, o a tu hermana Laura. A toda su familia le mencionaban. Entonces a mí se me hizo raro porque toda su familia, ¿no? Yo me preguntaba por qué nada más con su familia y no nos mencionan a nosotros. Yo le decía, dile que quieres hablar con ella, que te la pasen. Él decía, no, es que no me dejan. Digo, pero si te están pidiendo el rescate, yo creo que sí te lo tienen que dar. Te tienen que hacer mínimo, ¿no? Como vemos en las películas, te tienen que dejar hablar con ella. Pues no. Entonces a él le pedían que para que hiciera la entrega, lo tenía que ser uno de sus hijos. Que porque si no lo hacía su hijo, pues iban a matar a uno. Entonces él hablando y le habla por teléfono a su hijo, porque él siempre estaba con los mensajes, nunca fue por llamada, todo fue por mensaje. Él le habla a su hijo, llorando, y le dice, hijo, perdóname, ya te metí en este problema, pero me piden que tú seas el quien entregue el dinero y lo vas a entregar en San Andrés, en el módulo. Entonces mis sobrinos quisieron seguirlo. Él nunca quiso que lo acompañara a nadie porque se le dijo que si lo podían acompañar para que diera el rescate. Él dijo que no, que él iba a hacer solo. Entonces pues mis sobrinos salieron por la otra puerta, pero nunca lo alcanzaron porque iba en motocicleta él, pero nunca lo alcanzaron. Ya regresa a la casa y nos dice, ya está, ya se entregó el rescate, ahora hay que esperar.
Esperamos la tarde, la noche, la madrugada, amanecimos y nunca llegó ese día. Nunca llegó nada más un mensaje, le decíamos, pues presiónanos y esto y el otro, es que nada más fue un solo mensaje que le dijeron que sí, que la iban a entregar. Fue el único mensaje, cuando no fue así. Y entonces nosotros entre la desesperación, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? No nos han entregado. Pasó el tiempo y a qué horas no las van a entregar si ya se dio el dinero. Se dio a las 3 de la tarde. Dieron las 5. Pues no nos llamaban y no nos decían dónde nos las entregaban. Entonces yo le preguntaba a Camilo que ya es tarde, ¿a qué horas no las van a entregar? ¿Dónde no las van a dejar? Él dijo, espérense, hay que esperar. A lo mejor lo que están haciendo estas personas es que se oscurezca para que no se den cuenta o dónde no las van a dejar. Pasaban las horas, nosotros preocupados de dónde, a qué horas nos llamaban para ir a recogerla. Dieron las 10, las 11 y seguíamos despiertos. Amaneció y nunca nos llamaron, nunca nos las entregaron. Nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir buscando porque no nos las regresan. Él dijo, yo les prometo que la voy a regresar. Yo conozco mucha gente y voy a contactar a gente para que nos ayuden a buscar. Nunca lo hizo. Pasó, yo pensé que él llegó a la casa. Llegó con unas personas. Yo pensando que eran las personas que él había buscado para que nos ayudaran a buscar. Pero no fue así. Eran la policía. Pero antes de eso él nos dijo, no hay que dar parte a las autoridades. Todo lo vamos a solucionar nosotros. Porque la justicia no hace nada. La policía nos empieza a preguntar que si sabíamos algo. Yo les dije, pues empezamos a hablar. Les empecé a decir. Pero yo les dije, ¿sabe qué? Pero también hay mensajes. Ya nos mandaron una fotografía que mi tía está secuestrada. ¿Cómo? Digo, sí. Dice, yo ya vengo de la casa con Camilo. Y él nunca me dijo eso. Digo, él tiene la fotografía porque a él se la enviaron. Le hablan y le dicen que pase. Entonces a mi esposa se le salió, porque se le salió, dice, es que ya hay un secuestro, dice. Dice, ¿cómo un secuestro? En el camino Carlos nunca nos dijo nada. No, nunca nos dijo, ya había un secuestro, fuimos a su casa y nunca, nunca nos mencionó. Entonces este hombre se molestó y ya ni cómo de reclamarle a mi esposa, porque sabíamos que daban algo, ¿no? Ya cuando salieron de hacer la denuncia, yo ya, ellos ya habían hecho la denuncia y yo apenas venía del trabajo. Cuando yo me encontré con ellos y se molestó y vimos cómo hubo esa molestia, como diciendo, pues señora, porque ya habíamos quedado en algo, ¿no? Entonces nuevamente tuvimos que regresar hacia Amatlacincas a desaparecidos. Y decir, pues esto es un secuestro, nos decíamos, esto ya es un secuestro. ¿Por qué no se dijo? No, pues es que, o sea, ya ni le podíamos reclamar nada en ese momento. Y se fue a hacer la denuncia, pero ahí no iba a ser. Nos dijeron que ahí ya no era, ahí ya era en fiscalía, ¿no? Entonces ya le volvieron a decir, ¿por qué no hizo no, es que yo quería que íbamos a hacer las cosas, por fuera, porque
porque pensamos por no exponer a Mitzi y argumentar esas cosas. Todos nos fuimos a fiscalía. Y ahí en fiscalía nos dicen que hiciéramos la denuncia, pero ¿por qué no se hizo la denuncia? Porque nos dijeron que Carlos se tenía que quedar ahí resguardado, ¿no? Por las llamadas, él no quiso, él se puso, ¿no? Se puso porque él dijo, ¿quién va a ser el pago? ¿Ustedes tienen el dinero, tienen la cantidad? No, pues es que no. O sea, esa parte económica que no se tenía. Nosotros como familias no teníamos los recursos. Y él decía, pues yo puedo mover lo de mis carros, lo de esto, lo de mis cobros y la fregada, ¿no? Y él no se quiso quedar. Entonces nosotros cegados porque realmente ¿de dónde vamos a sacar? Nos piden mucho dinero. ¿De dónde lo vamos a sacar? Nosotros vivimos al día. Y hablamos con él y nos están diciendo que te tienes que quedar. No, sí, o sea, yo no me puedo quedar. Bueno, si me quedo, ahí ustedes arréglense como puedan. Yo no muevo ni un dedo, ustedes van a pagar lo del rescate y yo no voy a poder mover mi dinero que tengo, ¿no? Lo de mis negocios, esto, pues, ¿saben? ¿No? Y estuvimos entre la espada y la pared. Y digo, pues, entonces mejor que no se quede. Vamos a que nos apoye, que esto y lo otro. Pues seguíamos con lo mismo, no buscándola. Fueron 17 días buscándola. Dice que se entregó el dinero. Siempre salíamos a buscarla con el grupo que teníamos, porque todos los días nos íbamos temprano. Él siempre nos preguntaba dónde están, por dónde andan. Le decíamos, porque el que fuera así con nosotros nunca estuvo. Nosotros decidimos hacer una marcha. Hicimos una marcha el día 27. Hicimos la marcha salimos de San Pablo hacia San Andrés nuevamente. No vimos nada, no tuvimos nada. Me vuelven a hablar a fiscalía porque ya estábamos siguiendo. Pero antes de eso, pues también me hablaban para estar yendo cada tercer día a la CEMEFO para ir a ver cuando llegaban los cadáveres y no era ella. No. En medio de la desesperación y aferrado a cualquier esperanza, el hermano de Mitzi recurrió a un gesto de ingenio. Recordó que ella y él compartían un celular para el negocio de ropa y el cual pues tenía acceso. Al revisar la última ubicación del dispositivo, no imaginaba que lo que se encontraría no sería una pista, sino una verdad brutal sobre los captores de su hermana. Hasta que un día, organizándonos para ver qué vamos a hacer el día siguiente, le pido prestada una computadora a uno de mis primos y meto el correo de mi hermana y de ahí intento, rastreé su ubicación, última ubicación del último día. Nos arrojó a una casa, que esta casa era de el hijo de la pareja de Mitzi. Entonces pues todos nos quedamos de por qué estaba ahí el teléfono. Mi hijo con mi cuñada empezaron a encontrar información sobre su correo yo no le entiendo mucho la tecnología, no, su correo, que es sobre la ubicación, su celular, de dónde había sido la última vez que Mitzi había tenido su celular, ¿no? Él, en ese entonces, mi cuñada y mi hijo empiezan por medio de la computadora a rastrear esa ubicación y efectivamente da
da en el punto donde Carlos ahí vivía su hijo, ¿no? Ahí vivía su hijo. Y él se dice, ¿cómo? Se queda sorprendido y dice, ¿cómo es que esté ahí? Se quedó así, ¿no? Se quedó así como que se quiso molestar, pero ya no. Pues en ese entonces lo vemos así como que, ¿cómo que está aquí la ubicación? Pues aquí de la ubicación, porque hubo dos cateos donde ya los abogados de Mujeres Intratables ya estaban tomando cartas sobre el asunto, ¿no? Donde en un cateo fue con mi hijo, lo fueron a ver, que no encontraron nada, donde decían que se había luces arriba, y en el segundo, donde ya fue la fiscalía a ver ese cateo, no encontraron nada tampoco, no se encontró nada, ¿no? Sin éxito. Yo la verdad no creía en la justicia, porque cuando nosotros encontramos la ubicación de mi hija, donde dio que mi hijo encontró, se metió a su correo y encuentra la ubicación, aparece en la casa. Yo no sabía que era la casa de su hijo, sino que él, sorprendido, él estaba ahí, Carlos, estaba con nosotros, y dijo, chinga, dice, esa casa es mía, a ver, dice, ¿dónde está esa ubicación? Dice, porque esa casa es mía, es de mi hijo. Dice, a ver, dice, no vaya a ser que me la vayan a ir a echar ahí, dice, y me van a culpar a mí. Digo, ¿y cómo por qué te van a culpar a ti? Si tú no tienes nada que ver, no te tienen por qué culpar. Dice, porque la casa es mía, de mi hijo. Dice, a ver, empezó a ver, se quedó sorprendido y nos dice, ¿saben qué? Agarren palos, machetes, picos, lo que tengan y vámonos. Dice, vámonos para allá. Dice, porque ahora sí nos vamos a topar porque él así lo dijo, nos vamos a topar con el diablo. Dice, a ver quién gana, ¿no? Fue lo que él dijo. No fuimos en ese momento, sino que dimos parte a las autoridades de secuestro. Llegaron a la casa y nos llevaron para que fuéramos al domicilio donde se dio la ubicación. Fueron a hacer el cateo, pero pues no encontramos nada. ¿Por qué? Porque nos dijeron que ya habían hecho limpieza total de la vivienda. Cuando pues no alcanzaba yo a entender, porque se supone que ahí vivía el hijo de Carlos. Cuando una persona vive, no dejas totalmente limpio y ya no tienes ni muebles. Cuando nosotros fuimos ya no había nada, ni muebles ni nada. Entonces a mí se me empezó a hacer sospechoso. Porque cuando venimos la primera vez, habían cosas y ahorita ya no hay nada. Pasó. Yo créame que con toda esa esperanza, con toda esa fe de que fuera yo a encontrar a mi hija ahí, que ahí la tuvieran. Yo llevaba una sabanita para cubrir a mi hija. Dije, voy a tapar a mi hija porque ha de tener mucho frío. Cuando la sábana se quedó en mis brazos, porque no encontramos a nadie. Yo dudé de la fiscalía, porque pensé que no estaban haciendo su trabajo. Dije, no vuelvo a creerlo, porque uno da la confianza de que nos puedan ayudar. Más sin en cambio no. Yo le pido la ayuda a la Asociación de Mujeres Inquebrantables para que me apoyaran. Y le agradezco infinitamente a Dios que me haya puesto a la licenciada Esmeralda de Luna, porque a través de ella, de la fundación, me ayudaron.
Fue en ese momento crítico cuando entró en escena un nuevo actor clave en la búsqueda de justicia, la Asociación Mujeres Inquebrantables. Este colectivo, conformado por mujeres organizadas y solidarias, se convirtió en un pilar fundamental para el avance del caso y finalmente para la captura de los responsables. Mi nombre es Esmeralda de Luna, presidenta y fundadora de la Alianza Internacional de Mujeres Inquebrantables. Llega porque Reina, una trabajadora de ahí de su servidora, es tía de Mitzi. Entonces yo recuerdo que yo estaba en una gira fuera de México y me avisan que su sobrina había desaparecido. Entonces lo que le digo es comuníquense con el jurídico, que en este caso es Cervantes y Asociados. Les dije comuníquense con los abogados para ver que les vayan dando el acompañamiento. Pero vuelvo a recibir otra llamada, ¿no? de Elena, y me dice, oye, que por favor, ¿no? Urge, estoy con Lupita, que la ayudes, ¿no? Le dije, claro que sí. Le dije, yo en unos días llego a México y atendemos el caso directamente. Pero en ese momento yo traté de, aún estando fuera de México, traté de que en este caso el jurídico ya se hiciera presente, que estuviera viendo de qué manera podíamos pues irle orientando a la familia. En ese tiempo quiero decirte que fueron pasando los días y cuando yo ya regreso a México, pues nos damos a la tarea de ponerme como al día y saber que en realidad pues la chica pues seguía desaparecida y más aún, somos vecinos. Yo radico también en San Pablo Autopan y me ha tocado no solamente atender este caso. Hay varios casos. Quiero decirte que en Toluca tenemos una doble alerta de género y que algo que yo siempre digo, que lo que no se nombra no existe. Y muchas veces se cree que en una delegación como San Pablo Autopan, pues no existen los feminicidios, no existen los secuestros, no existen las desapariciones forzadas, y por supuesto que sí existen. Y tan existen que hay muchas familias que lo están viviendo. Y en el momento que se da el caso de Mitzi, de verdad que creímos que todo iba a darse de una manera donde se iba a encontrar con vida, pero al final el desenlace fue aterrador. Fuimos a una marcha a donde con el objetivo que si alguien la había visto, que nos ayudaran a encontrarlas. Ese día fueron unos medios de comunicación también, donde vimos, pues todavía no se encontraba Mitzi, pero todavía no las entregaban. Y donde decíamos que pues hoy me tocaba a mí, que nos apoyaran, que esa parte humana, que nos apoyaran a encontrar a Mitzi. Se hizo ayer en el centro de San Andrés. Mi niño también llevaba me acuerdo de su cartelón, ¿no? Todavía tenía 6 años, por ahí mi niño, iba al kinder y verlo caminando en protesta por que encontráramos a Mitzi. Y regresamos. Entonces, fuimos a la casa, fuimos a convivir, a comer, y ya fue eso para el día lunes, donde con mi esposa fuimos a la fiscalía, ¿no? Nos llamaron de la fiscalía y pues ya regresando por la noche escuchamos escuchamos esas noticias en el radio que habían encontrado una mujer de como de 40 años, decían, pero las características no coincidían con Mitzi. Llevaba una sudadera azul. De hecho, en el secuestro sale con la sudadera azul, unos mayones camuflajeados. Me marcan diciéndome que me querían ver al día siguiente, el martes, a las 2 de la tarde. Después me dicen, ¿sabe qué? Véngase más temprano, va a ser a las 12. ¿Sí? El día martes en la mañana me marcan y me dicen, ¿sabe qué?
La va a tener la licenciada de una vez mejor a las 10 de la mañana. Véngase ya, para no hacerla más tiempo esperar. Voy, me acompaña mi hermana Miriam. Llego, veo a los policías. Cada que yo iba, me acompañaban, pero pues nunca llevaban papeles. Esa ocasión, iba un hombre y una mujer. Llevaban papeles. En eso yo los veo, digo, pues está raro, ¿no? Porque traen papeles. Empiezan a entregar en las ventanillas. Digo, algo está mal. Porque están entregando papeles y nunca han entregado papeles. El policía me dijo, le van a hacer pruebas de ADN. Digo, ya me las hicieron. Le van a tomar todo. Y le digo, es que yo esto ya me lo hicieron, ¿para qué? Pasó el tiempo y me dice, ¿sabe qué? Vamos a ir a CEMEFO. Yo dije, pues es como todos los días cuando yo vengo. Nunca me imaginé encontrar a mi hija en ese momento ahí. Fue algo muy horrible para mí, porque como toda madre quisiera encontrar a su hija viva. No estaba el que no las iba a enseñar para reconocerlo. Me pasan para enseñarme las fotografías. Y me empiezan a decir que si yo estaba bien. Les dije que sí. Paso. Pues mi sorpresa fue que era mi hija. Porque me empiezan a enseñar los tatuajes que ella llevaba. Para mí se me vino el mundo encima. Porque era inconsolable que yo mi hija no la tuviera. Era mi única hija, con mis 2 hijos. Ella era mi mayor ilusión, mi mayor anhelo. Esta princesa que traigo aquí. Yo ya había perdido un trabajo, ¿no? Ya había perdido un trabajo porque ya no me podían dar tantos permisos. Y ya me tuve que conseguir otro, ¿no? Y yo estaba en la hora de comida y me habló mi cuñada, dice, ¿no puedes venir aquí a la CEMEFO, ¿no? Ahí la Proco, ahí está, ahí junto está la Procuraduría, ahí está la CEMEFO, donde encuentran los cadáveres. Y decía, creo que ya la encontraron. Pues ella tenía un presentimiento, decía, creo que ya encontraron a mi hija. A lo mejor es esa persona que un día antes habíamos escuchado, ¿no? Y fui, llegué ya y mi esposa estaba, pues, destrozada, ¿no? Porque ella no nos la había visto por fotos, porque no le habían dado el acceso porque no estaba la persona que pudiera ver todo el reconocimiento. Pero todo, la manita que tenía que Mitzi, tenía una cruz en su espalda, tenía como 3 tatuajes, eran los de Mitzi, ¿no? Todo eso, y me dijeron, ¿cómo se siente usted? Se siente fuerte, yo sé que es algo doloroso, sé que es fuerte, ¿no? Y le digo, sí estoy, pues yo me siento fuerte para ver a Mitzi. Yo lo que quería ver, aunque fuera vuelta, a mi hija, porque ya habían sido 15 días un aproximado de salir del trabajo, no estar bien en el trabajo, estar pensando
ver sus fotos, salir por las tardes a las búsquedas y sin éxito. Llega un punto que aunque sea quieres encontrar la muerte, por lo menos, ¿no? Porque he escuchado casos que no los han encontrado hasta la fecha. No los han encontrado y dije, ya encontré a mi hija. Y sí conseguía todos los tatuajes, su vestimenta, sus tenis. Cuando me enseñó nuevamente abajo, eso fue con una necesidad que estaba arriba, donde llegan y luego nuevamente abajo me enseñaron unas fotos y sus tenis que llevaba, ¿no? Ella estaba boca abajo. Y mi esposa y yo pues estábamos, pues entonces yo me hice el fuerte, ¿no? De que teníamos que estar unidos para salir adelante. Ya más tarde estábamos en lo para poder sacar a Mitzi, que nos querían hacer lo del ADN. Dicen, pero se tienen que esperar más tiempo para que realmente estén como más seguros de que Mitzi era Mitzi. Y ya tardó para poder sacar a Mitzi y ya nos llevaron y nos dijeron que si la quería ver. Mi esposa quería pasar a ver el cuerpo. Y yo le dije, yo paso. Y al pasar, pasé con mi hermano. Al ver a Mitzi así, una niña bonita. Mi hija era muy bonita. Al verla desfigurada, ya la maleza ya la había carcomido su carita. Yo sentí un golpe que me quise desmayar en ese momento. No lo hice, pero sentí algo tan fuerte que salí de ahí. Y nos fuimos a la casa. Nos sacamos, mi hermano se fue conmigo en la carroza. Yo creo que en este proceso sí quiero decir que tratamos de estar presentes en todo sentido, tanto en el área jurídica, pero también esa parte humana, esa parte del acompañamiento. En el momento que a mí me tocó estar presente el día del entierro de Mitzi, pues yo veía, ¿no? Yo veía una familia desolada, veía a un niño, porque recuerdo muy bien precisamente a Alexander, a un niño que no paraba de sufrir, que caminaba con el corazón roto y que veías a los padres, ¿no? Totalmente destrozados, pero en ese momento yo percibí muchas otras cosas que pues obviamente no mencionas porque pues al final quienes hacen las investigaciones es la fiscalía. El velorio fue en la casa. Yo no vi el cuerpo, solo estaba la caja y no me pude despedir. Cuando porque no lo dejaron pasarla a ver para reconocerla. Una de mis hermanas le dice, por favor, joven, deje que por lo menos su pareja la vea. Cuando él le destapan el ataúd para verla, él echa un grito de dolor, como si realmente estuviera sufriendo, ¿no? Uno de mis hermanos lo abraza. Mis sobrinos se acercan con él, lo empiezan a abrazar. Le demuestran todo el apoyo de la familia. A nadie más los dejaron ver el cuerpo de mi hija.
Lo abrazamos y dije, no, pues este hombre está sufriendo, pero después las mismas personas nos dijeron, pues esas personas, sus familiares estuvieron ahí en el sepelio, estuvieron ahí. Empezamos con los rosarios, pero él siempre estaba tomado. Fue en el primer rosario, en el segundo, en el tercero ya no fue, ni en el cuarto, se presenta hasta el quinto. Pero yo me quedo sorprendida porque Mitzi siempre tenía una cadena que nunca se quitaba. Nunca se quitaba, ni para bañarse se la quitaba. Cuando yo veo a Camilo que llevaba esa cadena, me quedé sorprendida y dije, no puede ser, porque tiene la cadena. Esa cadena era de Mitzi. Cuando nosotros nos muestran a Mitzi, Mitzi no llevaba puesta ni la cadena, ni los anillos que ella llevaba puestos. Porque esos anillos tampoco se los quitaba. Ya no los tenía en la mano, no tenía ni la cadena. Yo le pregunté, cuando me muestran a Mitzi, yo les pregunté qué pasó con lo que ella tenía puesto, la cadena y los anillos. Me dijeron que no tenía nada, que ya no llevaba puesto nada. Si el día que yo la vi por última vez, ella lo tenía puesto. Entonces, cuando yo veo a Carlos, yo le digo a mi familia, me meto a la casa y le digo, ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta de algo. Me dicen que Camilo trae puesta la cadena de Mitzi. Me dicen, ¿cómo? Pero no digan nada ustedes, quédense callados, háganse que no saben nada. Que yo no me he dado cuenta que él trae la cadena. Y porque la fiscalía, pues prácticamente no nos apoyó como se debiera, ¿no? Las que metieron presión, las que metieron esa fuerza para darle seguimiento al caso de Mitzi fue los abogados de Mujeres Inquebrantables. Fueron ellos quienes que empezaron a presionar y por qué, y todo eso es un proceso que ellos como abogados que saben, ¿no? Le volvemos a decir a lo de la fiscalía que él llevaba puesta la cadena. Fue cuando, pues ahora sí, los licenciados empezaron a entrar en nosotros, ¿no? Y con fiscalía más a fondo. Para que pudieran esclarecer las cosas. Después de vivir ese día, nos dimos a la tarea de reunirnos inmediatamente con la familia y hacerles saber que no tenían que vivir ellos ese proceso más doloroso de lo que ya era. Que en ese momento era necesario que ellos le dieran el nombramiento a los abogados para que ellos llevaran prácticamente todo el proceso de línea de investigación, y así fue. Así fue, y quiero decirles que a través de la asociación seguimos dando el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, en este caso a víctimas secundarias, terciarias, que en este caso son las familias que se quedan o los hijos que se quedan precisamente de los casos de feminicidios, y que a través precisamente de la asociación seguimos tejiendo puentes y seguimos gestionando esos vínculos para que hoy los casos puedan esclarecerse, y sobre todo también la prevención. Trabajamos a través de prevenir, de hacer conciencia en la sociedad de que cada una de las historias que nosotros acompañamos, pues al final tienen que ser un testimonio para que el día de mañana podamos ayudar a la prevención de algunas otras futuras víctimas. Con el corazón destrozado y una sospecha cada vez más clara, lo único que esta familia necesitaba era alguien que los defendiera. Fue entonces cuando la fundación intervino, brindándoles el respaldo legal y humano necesario para garantizar que la ley se cumpliera. Así que a continuación escucharemos a la abogada Carla Adriana Cervantes, quien nos va a explicar cómo se vivió este proceso. Mi nombre es Carla Adriana Cervantes.
soy abogada y respecto al caso de Mitzi, pues fuimos invitadas por parte de la Asociación Mujeres Inquebrantables, el despacho de Cervantes y Asociados. Y pues bueno, nosotros como despacho siempre damos un asunto pro bono y en este caso pues este asunto lo arropamos como nuestro, ¿no? Nosotros iniciamos el apoyo jurídico a petición de la asociación. Tuvimos una entrevista con los señores, nos contaron qué es lo que había sucedido el 17 de noviembre del 2022 y nos nombran como sus abogados. Comparecemos a la Fiscalía de Secuestros. En ese entonces nos atiende el oficial a cargo, bueno, el Ministerio Público que estaba a cargo, y el licenciado Gabriel Estrada, y comenzamos junto con él hombro a hombro a hacer la investigación de campo, a verificar las declaraciones. En ese entonces Mitzi tenía una pareja. Lo que nos contaba la señora es que Mitzi empezó una relación con esta persona, Carlos, que lo conocían también como Camilo, y tuvo una relación con ella cuando tenía 17 años, que sufría pues violencia familiar, porque esta persona era muy controladora, muy celoso, y que pues desde los 17 años tenía una relación con él, aunque esta persona era casada, tenía hijos más grandes que Mitzi. Pero bueno, ella nos cuenta que la chica fue a dejar un pedido y que a las 4 de la tarde, perdón, del día 17 de noviembre del 2022, y que a partir de ahí ya no tuvieron conocimiento de ella. Cuando nosotros hacemos la investigación junto con el agente del Ministerio Público, nos podemos dar cuenta que su esposo, bueno, su pareja en ese entonces, Carlos, que inició la denuncia de desaparición, tenía contradicciones en sus declaraciones, ¿no? Y que todo el momento pedía que solo se pudiera tomar en cuenta a él, que no quería meter a su familia. Y después salió que a él se le habían, el día 19, me parece, día 19 de noviembre del 2022, a él le habían llegado mensajes donde se le pedía un rescate por Mitzi, que pedían $1 millón. Le mandaron unas fotografías donde ella estaba amagada y estaba tapada los ojos. Entonces había dos números de los secuestradores que se comunicaban con él, y después él pide, los secuestradores piden, se bajan hasta $300,000. El día 21 de noviembre, que fue el día lunes, del 2022, se entrega el pago del rescate, pero antes de que se haga el pago del rescate, la familia nos comenta que Carlos solamente pedía que los secuestradores, le decían los secuestradores que solamente podía hacer el pago del rescate su hijo, ¿no? Porque si no iban a levantar a su esposa Janet, o a su hermano, o a sus demás hijos, ¿no? Entonces eso es algo que nos llamó muchísimo la atención, porque al final quien había sido secuestrada en ese momento era Mitzi, y en todo caso quien tendría que haber las amenazas sería su familia, no a la familia de él, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la familia nos dice que Carlos se va a dejar ese dinero, que nadie no dejó que nadie lo acompañara, y es Eduardo, su hijo, quien paga el rescate, ¿no? Él dice que son personas colombianas porque eran personas de color y que solamente llegaron a un mercado en San Andrés, en la parte del municipio de Toluca, y le arrebatan la bolsa con el dinero y se van. Y en ese momento es cuando, bueno, después de pagar el rescate, ellos esperan unos días. Desafortunadamente no se da la entrega de Mitzi, y es cuando deciden ya ir directamente a la Fiscalía de Secuestros, donde ya se les da todas las facilidades y apoyo. En ese momento son 17 días en el que estuvieron en la investigación para ver dónde estaba ella. Sin embargo, pues bueno, ella desaparecida. Es hasta el 5 de diciembre del 2022 cuando encuentran el cuerpo de Mitzi, y en ese momento es cuando ya nos piden el apoyo, porque pues ya de ser un secuestro se convierte en un homicidio o un secuestro que causó la muerte, y es cuando nos piden a nosotros ya de lleno entrar para investigar qué es lo que había pasado. Cuando nosotros tenemos esa intervención, que podemos observar que había en la carpeta de investigación, nos damos cuenta que días antes se había realizado un cateo en la casa del hijo de Carlos. Y llegan a ese cateo porque el hermano menor de Mitzi puede tener acceso a su correo electrónico y se da cuenta que la última localización del teléfono de Mitzi está exactamente en la casa del hijo de Carlos, la pareja de ella. Lo que es muy extraño porque pues se supone que ella iba a hacer la entrega de lo que había vendido el 17 de noviembre con una clienta, ¿no? Después de todas las investigaciones que se hizo, Carlos declaraba que como su pareja, él la había visto por última vez
que él vio cuando ella se fue hacia el módulo de policías de San Andrés Cuautitlán, en Toluca, y que fue la última vez que lo vio y que él se había ido a Ciudad de México. Cuando nosotros pudimos ver la investigación con sus geolocalizaciones, se advertía que él jamás salió de Toluca, que él todo el tiempo estuvo en el municipio de Toluca, entre San Pablo Autopan, San Cristóbal Huichochitlán, etcétera, y San Andrés Cuautitlán, y que él jamás se había ido a Ciudad de México, ¿no? Esa era la primera contradicción que nos aparecía de él y que se nos hacía un poco sospechoso. La segunda es que los mensajes del rescate de ella, del secuestro, siempre iban tendientes a hacerse pasar como si fueran colombianos porque decían parcerita, etcétera, etcétera, y aparte que solamente amenazaban con que si daba parte a las autoridades, la familia de Mitzi, la familia de él iba a sufrir las consecuencias. Entonces, él siempre les pedía a la familia de Mitzi que no metieran a la policía, que no metieran a ningún tipo de autoridades. Y avanza la investigación, se da a la tarea con la investigación de campo, que la verdad es que el fiscal en ese entonces era Dante Manuel Garnica Encarnación, que fue un fiscal que nos apoyó muchísimo, porque todas las líneas de investigación se agotaron, ¿no? A partir de que nosotros ingresamos, y nos damos cuenta que en las comunicaciones habían 3 involucrados. El primero era la pareja de Mitzi, que tuvo comunicación con los secuestradores un día antes de que la secuestraran, de hecho horas antes, en la madrugada, a las 12 de la noche. El hijo de Carlos, que siempre tuvo comunicación de igual forma antes, durante y después con los números de los secuestradores. Y un tercer implicado, que es algo que nos llamó mucho la atención, es que era un número desconocido, pero con las investigaciones se da cuenta que ese número estaba dado de alta en las fuerzas del ejército y que al final salió que era una persona que se llamaba Alexis Arellano, ¿no? Y que esta persona era una persona en activo por parte del ejército mexicano. Y después de toda la investigación se advierte que Alexis era uno de los mejores amigos de Eduardo, ¿no? Mitzi fue encontrada el día 5 de diciembre. La verdad es que en un estado muy deplorable. Ya habían pasado muchos días. A ella la encontraron en una laguna en Mina, México, en Almoloya, Estado de México. Y pues tenía muchas heridas. Ella fue apuñalada. Fue muy golpeada. Su cuerpo estaba bastante mal. Y pues solamente pudo ser reconocida por sus familiares por los tatuajes que ella tenía, porque pues realmente su cara no podía haber sido localizada. Después de la integración de la carpeta, que ya se obtuvo que eran 3 personas involucradas y se tenía ya plena certeza de quiénes, esos números a quienes pertenecían y dónde se estaban ubicando, a partir de después de Navidad del año 2022, se obtienen las órdenes de aprehensión. Y se detiene primeramente al señor Carlos y después a Eduardo. Se detiene el 26 de diciembre, me parece, del 2022, y se inicia su proceso. Nosotros comparecimos, se dicta un auto de vinculación a proceso, se sujetan a proceso, y después a los días, por los primeros días de enero, se detiene al tercer implicado, que es el militar, así se le conoce dentro de la carpeta, y pues bueno, ellos son sujetos a proceso, se lleva un proceso pues arduo, la verdad es que sí, muy pesado para las personas, para las víctimas, pero nosotros como abogados tratamos de evitar que ellos comparezcan tanto para que pues su dolor no sea y no sean revictimizados y de igual forma pues no lo vivan todos los días, ¿no? Sabemos que es muy difícil, llevamos su proceso hasta que pues bueno, se dictó una sentencia casi al año, en el mes de diciembre. Se dicta una sentencia condenatoria en contra de ellos 3 después de llevar todo un proceso legal donde se ofrecieron pruebas, tanto por parte de la gente del Ministerio Público como por parte de sus defensas. Y bueno, nosotros tuvimos una sentencia satisfactoria porque obtuvimos una sentencia con una penalidad muy alta, la máxima, 140 años, que se les impuso a cada uno de ellos, ¿no? Y pues bueno, después de eso, evidentemente las personas apelaron, se fueron a otro recurso que tienen el derecho y afortunadamente se confirmó, toda vez que pues hubo un excelente trabajo de investigación por parte de la Fiscalía. Claro, nosotros tuvimos conocimiento de cómo, de acuerdo a ellos, es lo que sucedió, ¿no? Y esta fue una declaración que ellos hicieron no de manera oficial dentro de la carpeta, sino que ellos platicaban, ¿no? Antes de que les dijeran, antes de que los ingresaran al centro preventivo,
pues se les preguntaba, ¿no? Por parte de los personal de la fiscalía, o sea, realmente cuéntame qué pasó, ¿no? Sé honesto y cuéntanos qué pasó. Y dijo, bueno, pues la verdad es que pues todo esto se planeó porque Eduardo le tenía mucho coraje a Mitzi por el hecho de que pues su papá era casado y que le había pegado a su mamá y que le había lastimado y que pues Eduardo quería deshacerse de ella, ¿no? Y pues se supone que Alexis le dice, ¿sabes qué? Pues mejor vamos a sacar una lana, ¿no? En vez de matarla nada más, y es como planean su secuestro, ¿no? De hecho, su secuestro estaba planeado un mes antes, lo que decían, pero desafortunadamente en el día que la iban a levantar, según ellos, pues ella venía en una moto con su hermano más pequeño, bueno, su hermano, 1 año más pequeña que ella, o 2 años, no recuerdo, y que pues no quisieron aventarse porque dijeron, pues con él no es la bronca, solamente es con ella. Bueno, en una de las entregas en las que acompañé a mi hermana, nos estaban siguiendo porque ella me dijo, oye, nos están siguiendo, porque yo era el que manejaba la motoneta en la que hacíamos las entregas. Me dijo, no te espantes, pero nos están siguiendo. Entonces, vete un poco más rápido, viendo por los espejos. Efectivamente nos estaban siguiendo. Nos siguieron un buen rato. Y bueno, de hecho, los abogados nos contaron que ellos ya lo tenían planeado desde un mes antes y que esa vez en la que yo iba con mi hermana, a los dos nos iban a secuestrar, pero que el que iba a cumplir como el mandato de la persona le dijo que no, que el trato solo era con mi hermana y pues ya era algo planeado. ¿No? Eso es lo que pudimos saber con pues que es extraoficial, ¿no? Porque realmente pues eso ellos no lo declararon. Cuando ellos declaran directamente ante el juez, que era su derecho, ellos siempre negaron su participación. De hecho, pues de ser muy unidos, Eduardo y Alexis, que eran mejores amigos, pues ellos se separaron completamente, tan es así que tuvieron defensas diferentes, ¿no? Alexis decía que no tuvo nada que ver, que incluso conocía a Eduardo, pero que no eran amigos, ¿no? Y pues todas las investigaciones, incluso el lugar donde ella estuvo cautiva, esta Mitzi, era en un local. Y de acuerdo a las investigaciones que se obtuvo por parte de la fiscalía, la señora que les rentó el local a Eduardo y a Alexis, la señora fue a declarar que sí, efectivamente, las fotografías donde se veía a esta chica secuestrada era su local, que era su piso, era el color, y que ella les pidió local porque ellos se los habían rentado por una semana y le dijeron que solo tenían que guardar cosas, pero los vecinos les decían que escuchaban ruidos, que escuchaban que una mujer gritaba. Entonces que ella le da miedo y le dice, ¿sabes qué? Entrégame mi local. Ellos le entregan el local y es como se van de ahí. Ellos desalojan el local en la noche, ¿no? Lo cual es pues muy raro en la madrugada. Carlos entra en la parte de la investigación porque él tiene comunicación directa con Alexis. Cuando él declaró por primera vez al Ministerio Público respecto del secuestro, y le preguntan, ¿no? ¿Con quién tenía comunicación? ¿Con quién se llevaba? Etcétera. Él siempre dice que él no sabe, ¿no? Que él no sabe, su esposa no se lleva bien con su hijo Eduardo y que la familia de Eduardo no, y su centro, por así decirlo, sus amigos, etcétera, no tienen comunicación con Mitzi. Pero con la investigación se advierte que Eduardo, su hijo, Carlos y Alexis sí tuvieron comunicación días antes, durante el secuestro y posterior del secuestro. Incluso las ubicaciones que tienen ellos son idénticas en el tiempo del secuestro y después de que encuentran el cuerpo de Mitzi. Cuando él declara ante el juez, él dice que él no conoce a Alexis, que él no sabe de Alexis, que si es amigo de su hijo, pues él nunca había hablado con él ni tenía comunicación, lo que es completamente diferente a lo que sus sábanas de llamadas, sus geolocalizaciones, pues nos advertían, ¿no? Que él sí tuvo comunicación con él. Incluso hay llamadas con él a las 4:05, que son
minutos después del secuestro. Las secuelas que deja la violencia de género no terminan con el acto mismo. Para las víctimas secundarias, madres, padres, hermanos, el dolor es profundo y constante. Sanar un trauma de esta magnitud es un proceso arduo, especialmente cuando al mismo tiempo se libra una batalla interminable por obtener justicia. Y pues esa parte de, pues de decirles, pues que el dolor es es inevitable, ¿no? Pero tenemos que aprender a vivir con eso, ¿no? Y a darles, pues, como experiencia de vida que es doloroso, pero que todas esas personas que han sufrido, que ya no se queden calladas, ¿no? Que tienen que denunciar, que tienen que hablar, que tienen que para que ya esto pare, ¿no? Porque no, yo fui y siguen habiendo pues, feminicidios, siguen habiendo secuestros y no paran, ¿no? No paran y tenemos que unirnos como seres humanos, ¿no? Como seres humanos de ayudarnos unos a otros, ¿no? Hoy a mí me tocó, sigo a lo mejor en ese proceso de ese dolor, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Yo que tengo 2 hijos todavía, tengo una esposa y y pues seguir adelante, ¿no? Seguir a poder apoyar y pues más que nada dar las gracias a esa asociación de mujeres inquebrantables que nos apoyaron, ¿no? Desde el momento que ellos me ofrecieron la ayuda, pues sin nada, ¿no? Sin pedir nada a cambio, simplemente esa parte humana de ayudar a otro ser humano, ¿no? Y porque es muy difícil. Es muy difícil vivir con esto, porque nunca se te va a olvidar. Y menos cómo pasaron las cosas. Así pasen los años, los días, para mí es como si apenas hubiese pasado ayer, ¿no? Porque no he podido olvidar. Y nunca la voy a olvidar. Siempre va a estar conmigo. Sí, me he ausentado de mis hijos. Sí. Y del más pequeño igual. Porque si era una madre cariñosa, me volví una madre enojona, con ganas de no reír. Y que también me gustaba la música. Pues ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque se fue una parte de mí. Y es muy difícil porque aún así, aunque tú vayas a terapia, no es tan fácil. A raíz de ahí, sufro de ansiedad y crisis nerviosas. Me cuesta respirar y a veces se me duermen los brazos o las piernas. Bueno, esto va a ser un proceso bastante largo, ya que es parte de mi vida y es una persona a la que yo amé mucho. La consideraba como una segunda madre para mí. Entonces sí es bastante difícil de esperar. Pues ahorita trabajar duro en el tema psicológico y espiritual, porque ya vivieron el proceso que tenían que haber vivido y ahora viene el proceso precisamente que yo siempre les hablo, que precisamente se llama Mujeres Inquebrantables y el símbolo es el diamante, porque la diferencia entre el carbón y el diamante es el proceso.
y ese proceso por el cual cualquier persona puede pasar, esa profundidad, esa adversidad, ese tiempo de dolor, ese espacio donde tú sientes que la presión ya no hay más para tu vida, también llega el tiempo. Y este tiempo que ha llegado para ellos es un tiempo ya para sanación y para fortalecer. A través de la asociación vamos a trabajar muy duro y, como se los decía hace rato a la familia, ahora ya viene la parte donde ellos, su historia, su dolor, tiene que vivir el proceso de transformación para muchas más familias. Aunque el tiempo avance y las heridas parezcan cerrar, unas preguntas van a permanecer suspendidas en el aire como una sombra imposible de disipar. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Qué llevó a alguien a destruir una vida y marcar para siempre a una familia? Nosotros nunca entendimos el momento en el que Carlos, la pareja de Mitzi, decide participar en el secuestro. Nosotros creemos, porque realmente es algo que se quedó en una incógnita muy fuerte. Sabemos que él tuvo comunicación con Alexis, que es la persona que realmente realizó quien mató a Mitzi, ¿no? Quien realizó esa conducta, porque eso es lo que ellos declararon. Sin embargo, Carlos no sabemos en qué momento decide hacer eso, porque según los papás dicen, tenían una buena relación, ¿no? Tenían una buena relación. Sí era medio raro, pero en algún momento jamás supieron por qué Carlos planeó y tuvo comunicación con los secuestradores, porque así está la comunicación horas antes del secuestro. Entonces, eso sí nos da el hecho de que Carlos sí planeó y apoyó y ejecutó todas las actividades para que Eduardo y Alexis pudieran secuestrar a Mitzi. O sea, fue parte de la planeación. Yo le diría que no le deseo ningún mal, porque él sabe que tiene una hija, sabe que tiene un hijo, no se lo deseo. Solamente le puedo decir que por qué con tanta hazaña mataron a Mitzi, ¿no? Porque Mitzi, ella sufrió, ¿no? Ella, cuando le hicieron la necropsia y todo eso, lo que se tiene que hacer, las causas de su muerte, ellos lo tuvieron que apuñalar porque ella no podía morir, ¿no? Porque si alguien porque Mitzi lo quería, lo amaba, porque fue el pago, ¿no? Si simplemente él ya no quería estar con ella, bastaban unas palabras para decirle que a lo mejor su ciclo como pareja se había acabado, ¿no? Porque tuvieron que suceder las cosas así, ¿no? Porque tuvieron que terminar las cosas hasta esos extremos. Porque no nada más fue muerte de mi hija, afectó a terceras personas, como fue a mi hijo, como fue una esposa, como fue a otro pequeño que tengo que la busca, la sigue buscando, ¿no? Ellos no tenían nada que ver en este asunto, en esa rabia, no sé, ese pinche enojo que él que tenía hacia mi hija, no lo sé, porque obvio no me lo va a decir, no, nunca. Simplemente que no se puso a pensar que él también tenía familia, que él tiene familia, y yo no le deseo ningún mal. No le deseo ningún mal a su familia, ¿no? Que ojalá y pueda encontrar esa tranquilidad y esa paz, ¿no? Esa paz, porque lo que hizo, pues no me cabe en la cabeza, no alcanzo a comprender esa malicia, ese odio, no lo alcanzo a comprender como ser humano, ¿no? Porque por más que yo pueda odiar a una persona, por más que yo pueda estar enojado con una persona, no lo concibo, y solamente pues él buscó a donde está él solamente lo buscó, ¿no? Yo creo que si nos ponemos en la perspectiva de Mitzi, la forma en la que ella percibió su secuestro, podemos advertir que, uno, la tuvieron que matar porque sabía quiénes, o sea, conocía a sus secuestradores, ¿no? Una. Y dos, ella siempre confió en la persona en que más amó, ¿no? Que fue Carlos. Cuando Mitzi se desvía para la entrega del paquete, ¿no? De lo que ella tenía que hacer, creemos que fue
Carlos quien le pidió que fuera a la casa de su hijo por algo, porque estaba muy cerca de ahí uno de sus negocios. Y ahí es como aprovecharon para poder secuestrarla, ¿no? Para poder privarla de la libertad. Yo creo que Mitzi ha de haber sido un shock muy grande darse cuenta que la persona que más amaba es la persona que la traicionó y que posteriormente apoyó para que a ella le hicieran daño. Mitzi estuvo cautiva desde el 17 de noviembre hasta más o menos el 1 o 2 de diciembre. ¿Por qué sabemos eso? Porque de acuerdo a la autopsia, a ella la encuentran el día 5 de diciembre. Y de acuerdo a los datos que tenía ella del estado tan avanzado de descomposición, el médico que realizó su necropsia nos decía que ella tenía un lapsus más o menos de muerte en que había acontecido su muerte entre 3 a 4 días atrás, ¿no? De 3 a 6 días, nos decía. Entonces, probablemente ella pudo haber fallecido el 1 de diciembre. Afortunadamente, consideramos nosotros, a menos que la autoridad federal determine otra situación, consideramos que ellos ya con la sentencia que tienen, que son 140 años, ellos ya no tengan ningún tipo de beneficios para salir, ni por buena conducta, ni por alguna otra situación, ¿no? El delito de secuestro, con la modificativa agravante de haberse cometido la muerte de la persona, ¿no? No permite que las personas tengan algún tipo de beneficio. Es decir, si desde el año 1 hasta el 140 ellos tienen que estar privados de su libertad llevando a cabo ese proceso. Ya se llevó a cabo una primera revisión en la segunda instancia, que es ante el Tribunal de Alzada, y ellos determinaron confirmar la sentencia. Es decir, ellos consideraron que el actuar del juez, la valoración de sus pruebas, fueron correctas y por ende el resultado que fue una sentencia condenatoria. Entonces ellos todavía tienen un recurso pendiente que puede ser un amparo, sin embargo nosotros consideramos que sería muy difícil que haya un cambio en su situación jurídica. Imagínense cómo toda nuestra felicidad se viene abajo por tanta maldad que nos hicieron cuando Mitzi no tenía nada que le debiera a esas personas. ¿O por qué se ensañaron tan fríamente con ella al causarle tanto dolor o tantos días de sufrimiento? Estar cautiva y al final, ¿cómo le arrebataron la vida tan cruelmente, salvajemente? ¿Cómo no las dejaron, no? Nosotros consideramos que este caso es muy especial, el de Mitzi, porque afortunadamente para la familia, en primer lugar, pudieron encontrarla, no como ellos querían, pero pudieron encontrarla, ¿no? Después de su desaparición. En segundo lugar, pues se reclasificó del delito de desaparición, llevamos a un secuestro que incluso tiene algunos tintes de feminicidio. ¿Por qué? Porque dentro de la conducta que se realizó, una de las personas implicadas era su pareja, ¿no? Y la forma en la que ella murió, incluso la exposición de su cuerpo en un lugar público, ¿no? La forma en la que ella murió fue muy violenta. Sin embargo, consideramos que este asunto tuvo ese éxito, uno, en primer lugar, porque las personas, sus familiares, después de ciertos días, que evidentemente fueron más de 10 días que estuvieron embaucados con Carlos, quien les pedía que no declararan, que no informaran nada a las autoridades, tuvieron el coraje de levantar la voz y decir, no, sí, mejor sí voy con las autoridades, mejor sí decido denunciar y perder un día completo, pero sí denuncio, ¿no? Y segundo, se acercaron a una asociación, que es Mujeres Inquebrantables, que son imparables en cuanto a seguir con una situación de siempre seguir con la verdad y que de todo salga, ¿no? Y en tercer lugar, los señores jamás desistieron. Tuvieron esa entereza aún y con el dolor de continuar el proceso. Fue un proceso muy largo, eso sí, muy largo, porque nos llevó casi un año llegar a juicio y casi un año, de hecho más de un año, para que se dictara sentencia. Y otra situación que creo que
de cierta forma es muy triste es que las personas tengan que recurrir a tener abogados particulares, en este caso asesores jurídicos, que si bien es cierto nosotros no les cobramos absolutamente ni un quinto por parte de la asociación y por parte del despacho porque vimos un asunto pro bono, es decir, no se cobran, pero es triste porque la gente, si no tiene ese apoyo de un abogado que conozca de la materia y que puede estar ahí, ¿no? Todos los días, si no son todos los días por lo general, pero sí estar al pendiente por lo menos una vez a la semana, estar yendo a ver cómo está la carpeta, si necesita algo, si necesitan llevar oficios, si se necesita un perito, todas esas situaciones que en la mayoría o en más del 90% de los casos las personas se encuentran solas, no pueden contratar a un abogado que puede estar al pendiente de su carpeta. Entendamos que también, desafortunadamente, la Procuración de Justicia, que es a través de las fiscalías, están rebasadas en número, ¿no? Entonces, muchas veces no le ponen la atención que se debiera. Y en este caso, pues bueno, considero que uno de los éxitos en este caso fue que la Fiscalía tuvo un buen trabajo en equipo junto con asesores jurídicos que en todo momento estuvimos al pendiente de la carpeta para poder esclarecer el hecho. Yo creo que como una situación reflexiva en este tipo de asuntos, ¿no? Creo que desafortunadamente en este asunto no es, el hubiera no existe y yo lo sé, pero es importante que todos entendamos que no es normal dejar que una menor de edad pueda estar con una persona mucho más grande, ¿sale? Entiendo y a veces creo que romantizamos la parte de que, ay, mi abuelita se casó a los 14 y mira el tipo de matrimonio de más de 50 años que tenemos, ¿no? Desafortunadamente aquí, y creo que lo hemos platicado con los señores de manera muy respetuosa, que ellos lo dicen, ¿no? Tal vez sí pude haber negado a mi hija que Carlos estuviera con ella, ¿no? Porque pues realmente casi eran 20 años de diferencia entre uno y el otro. Y tal vez por desinformación, ¿no? Ellos no sabían incluso que ellos podían haber denunciado a Carlos por una violación, por equiparación. Eso quiere decir que una menor de edad consiente tener relaciones con una persona mayor de edad, aunque no es una niña, tampoco es una adulta, ¿no? Pero todavía no tiene bien ese raciocinio para aceptar o no esa intervención dentro de su salud sexual, ¿no? Creo que es importante que todos sepamos que no podemos permitir ese tipo de relaciones, a menos que pues no sea nada sexual ni nada por el estilo, pero aún así es muy diferente, la asimetría de poder es muy fuerte. El hecho de una persona con mucho más edad, con más experimentado, muchas más experiencias de vida, pues pone en una situación de desventaja, uno, por ser mujer, dos, por ser menor de edad y tres, por su inexperiencia, ¿no? Creo que en este asunto el hubiera no existe, pero si Mitzi hubiera sido, se hubiera separado de Carlos, no hubiera seguido esa relación con él, creo que no hubiéramos llegado al punto en el que se dio, que desafortunadamente después de salir de la sala de audiencias con una sentencia tan grande, 140 años, yo reflexionaba con las parejas, con la señora Lupita, y yo le decía, yo sé que con esta sentencia no le devuelvo a su hija, ¿no? Y después reflexionando yo personalmente, junto con la asociación y junto con el despacho de abogados, señalábamos que en este asunto nadie ganó, porque la familia de Mitzi se quedó sin ella. Y la familia de los secuestradores, que en sí son tres, el padre y el hijo están dentro de la cárcel. Y el otro chico tenía 21 años y servía al ejército mexicano, ¿no? Y ello también tiene familia. Y desafortunadamente aquí se rompió en tres familias, ¿no? Aquí nadie ganó, desafortunadamente. Entonces, creo que a veces es importante también ver con los amigos, ¿no? Incluso con quien te juntas. La pareja con la que estás, los amigos con los que estás, te pueden llevar a un lugar o muy profundo o a lo más alto de una montaña, ¿no? Depende de nosotros saber en dónde queremos estar. Pero ahora quiero decir a través de los medios, pues, que todas las mamás cuiden de sus hijos, de sus hijas, porque todos corren peligro, para que puedan entenderlos, puedan comprenderlos. Y si ven algo raro en ellos, que tengan toda esa confianza para poderles platicar.
más a las chicas que cuenten con sus papás, en decirle todo lo que pasan con si tienen a su pareja, a un novio, que se lo platiquen, que no se queden calladas para que no pasen lo que Mitzi pasó, para que podamos alzar la voz. Claro que sí, pues a través de nuestros números, a través de nuestras redes, estamos en todas las redes, Facebook, Instagram, estamos como Mujeres Inquebrantables, Esmeralda de Luna, y ahí inmediatamente está el apartado para WhatsApp. Directamente puedes localizarnos y obviamente pues a través de los licenciados, que en este caso es el Jurídico Cervantes, que llevan todos los casos, que ellos en algún momento nos estarán ahí entregando ahorita el número telefónico, y que sepan que pues nosotros podemos acompañarlas, y no solamente acompañarles. Yo creo que el vivir el proceso en conjunto pues muchas veces aligera mucho más la carga. Para cualquier tipo de situación creo que es importante que se puedan acercar cualquier persona que conozca algún tipo de problemática, ya sea de violencia de género, violencia familiar, intrafamiliar, incluso de situaciones penales, ¿no? En este caso, cuando son víctimas, es importante que sepan que hay muchas asociaciones que nos encargamos de dar trámite y apoyar en todo momento a las personas. Entre ellas nos pueden buscar en redes sociales como Mujeres Inquebrantables, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y directamente en el icono que dice WhatsApp. De ahí directamente los van a dirigir con nosotros. Yo estoy en Facebook como Carla Cervantes, y también nos pueden buscar como Cervantes y Asociados. Estamos ubicados en Toluca, Estado de México. El despacho está en Metepec, Estado de México, y sin mayor trámite nosotros podemos trabajar en cualquier parte de la República y en cualquier parte del Estado de México. Acuérdate que si llegaste hasta este punto del video, me sería de mucha ayuda que te suscribas. La mayoría, según las estadísticas de YouTube, la mayoría de las personas que ven este video no están suscritos, entonces pues sería de mucha ayuda. Y también, si fuiste víctima de algún crimen o alguna injusticia y te gustaría salir en uno de estos videos, me puedes escribir al correo, que es correo@pepemisterio.com.mx. En Facebook estoy como Pepe Misterio, y en Instagram como Pepe Misterio MX o Pepe Misterio Documentales.